Entonces, vamos a comenzar con la materia de biología. Y bien, díganme, para ustedes, ¿qué es biología? ¿Qué significa biología? Liz, Irma, ¿Todavía? César, Auri. Es ¿Todavía a una mí? ciencia que estudia los seres vivos. Ok, ciencia que estudia los seres vivos. ¿Qué más pueden añadir? Que está más específicamente a su origen y su evolución de los seres vivos. Ok, que estudia el origen y la evolución de los seres vivos. ¿Qué más pueden añadir a esto? ¿Es todo? Vale. Entonces, sí, efectivamente, la biología, bueno, primero que nada y antes que nada, proviene de la palabra griega bio y logos. Bio, vida, logos, estudio, es decir, es el estudio de la vida. Así, en griego significa estudio de la vida. Pero, como bien ya lo mencionaban, engloba un amplio campo en donde parte desde la pequeña escala microscópica dentro de los mecanismos químicos, dentro de las moléculas, dentro de las células, para llegar a la grande escala, es decir, en donde ya vemos a los ecosistemas, en donde ya vemos los cambios climáticos globales, donde vemos estas interacciones entre los seres vivos, las mutaciones, diferentes formas de vida. Así que sí, estudia la vida, pero desde lo microscópico hasta lo macroscópico. También nos dice aquí César, además de analizar sus características y forma de comportarse en el ambiente, exactamente. Entonces, estas son las interacciones que hay de los seres vivos. ¿Con qué? Con su medio ambiente, con su medio en el que viven, en el que habitan. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí, no? ¿Ninguna? De acuerdo, entonces esta es la biología. Ahora, vamos a ver las distintas ramas de la biología. La biología abarca la anatomía, que como bien sabemos es el estudio de la estructura interna y externa de los seres vivos, es decir, cómo están estructurados en su cuerpo, en su esqueleto, en su estructura que tienen cada uno de los seres vivos, no únicamente los seres humanos, sino también todo aquello que tiene vida, como las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, las levaduras, nosotros como seres humanos también. Ahora, otra rama de la biología, pues es la antropología, donde nosotros ya sabemos que estudia el ser humano como una entidad biológica. Si bien es cierto que la antropología está dentro de las ciencias sociales, también está dentro de la biología. ¿Por qué? Porque se aboca hacia el ser humano y se aboca más, o bueno, su perspectiva es más biológica que su cultura o su sociedad. La bacteriología, bueno, pues es el estudio de las bacterias. Nosotros conocemos varias bacterias. Algunas son beneficiosas, otras son, pues, no son tan beneficiosas, más bien nos causan estragos muy severos, unos estragos más severos que otras, pero dentro de nuestro organismo nosotros tenemos bacterias. Es más, nuestra microbiota intestinal está repleta de bacterias que nos ayudan al buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Pero también hay ciertas bacterias que al entrar a nuestro organismo nos causan enfermedades que, si bien es cierto, algunas nos dejan débiles, sí nos enferman, nos traen malestares, otras pueden causarnos incluso la muerte. Pero esto de la bacteriología es por esto que existe la bacteriología. ¿Por qué? Porque estudia estas bacterias, sus mecanismos, cómo atacan, cómo entran al organismo, y también gracias a estos estudios pues se puede idear un medicamento, se puede idear hasta ciertas vacunas, pero más que nada bactericidas, más que nada antibióticos para erradicar estas bacterias. Ahora bien,
Dentro de la biología también está la bioespeleología, que estudia los organismos que viven en cavidades subterráneas. Por aquí les había puesto una imagen, pero no. Ah, ya, esta de aquí. Esta que está aquí. Sí, es un 100 pies, me parece. Creo que sí era un 100 pies. Este de aquí es un 100 pies, en donde es un organismo que vive en cavidades subterráneas, por ejemplo, los gusanitos, por ejemplo, hay varios organismos vivos que pues no están en la superficie, tampoco en el mar, sino que viven bajo la tierra. La biofísica estudia la biología con los principios y los métodos de la física, es decir, se lleva de la mano de la física para poder pues explicar los diferentes fenómenos biológicos que hay o que ocurren en los seres vivos. Asimismo, la biología marina estudia los seres vivos marinos, como nosotros, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Sabemos que el mar no está al 100% estudiado. Es más, me parece que es como si me equivoco, ustedes me corrigen, como el 1% de lo que conocemos del mar. No conocemos más. Es un mundo pues completamente extraño y ajeno a nosotros. Lo que conocemos es muy poco. Ahora bien, la biología matemática, en ella se van a modelar procesos biológicos utilizando técnicas matemáticas. No sé si se acuerdan que yo les había mencionado, bueno, esto también va de la mano con la bioinformática, donde para poder analizar el crecimiento de las bacterias existía un programa donde nosotros poníamos las variables, es decir, el alimento, bueno, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, la oxigenación, la temperatura y el tiempo de incubación para decir, ok, no sé, a las 2 horas empieza a crecer. Después de 8 horas ya está en su máximo crecimiento, se nivela y después empieza a morir. ¿Por qué? Porque se acaba su fuente de carbono, por ejemplo, ¿no? ¿Sí les había mencionado esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿No se las había mencionado? Ok, bueno, espero que sí se acuerden. Y aquí es la biología matemática. ¿Por qué? Pues porque para idear este programa primero se tienen que hacer cálculos. Para ello se necesita pues conocimiento en cálculo diferencial, cálculo integral, se necesita álgebra lineal, álgebra avanzada, mucho conocimiento en diversas áreas de la matemática. La biomedicina, bueno, como su nombre lo dice, está aplicada a la salud humana. ¿Por qué biomedicina? Porque son medicamentos, o bueno, podemos llamarle medicamentos a base de seres vivos. ¿Qué seres vivos? Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser levaduras, pueden ser plantas y también podrían o pueden ser animales. Y esto no es como que maten a los animales, sino que se estudia el mecanismo que utilizan los animales para decir, ok, gracias a este mecanismo pudieron resistir a esta enfermedad, por lo tanto, vamos a recrear este mecanismo en los seres humanos. Por ejemplo, entonces, no es que maten a los animales, sino que los estudian para saber cuál es el mecanismo a seguir. Y de aquí también otra rama de la biología es la bioquímica, que estudia los procesos químicos que se desarrollan en el interior de los seres vivos. La bioquímica también la vimos como una rama de la química, ¿se acuerdan? En donde dijimos que la biología y la química van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque van a estudiar estos procesos químicos, gracias a la química, los procesos químicos que existen en los seres humanos, pero también para desarrollar la vida. Esta es la parte biológica. Estos mecanismos químicos, estas reacciones químicas van a dar pauta a la vida. Es lo que estudia la bioquímica. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Okay. Jorge, Auri, Lady, Ángela, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. ¿No? No, gracias. Todo Ok. claro, me. Ok. Liz, ¿alguna pregunta, alguna duda?
¿No? Irma, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss, ninguna. Ok, bien. Ya a César no le pregunto porque ya vi que me dijo que no, ninguna duda. Bien, entonces, continuando, vamos a ver. Otras ramas de la biología son la biotecnología, que es la estrella de esto. Y no es porque yo lo haya estudiado, sino porque en serio es muy buena la biotecnología. La biotecnología va a estudiar y aprovechar pues los mecanismos y las interacciones biológicas de los seres vivos. ¿Para qué? Bueno, pues la biotecnología va a aprovechar estos mecanismos de los seres vivos, estas interacciones de los seres vivos para ya sea mejorar o producir un bien o un servicio. ¿Para qué? Pues para el ser humano, para satisfacer diversas necesidades. Dentro de la biotecnología, pues van a estar la creación de vacunas, va a estar el mejoramiento de los campos agrícolas, con el experimento que les mencionaba, por ejemplo, en la materia de metodología de la investigación, en donde tratamos de mejorar el cultivo, el crecimiento, su productividad. Entonces, la biotecnología busca estos beneficios. Además, ya hablamos de la farmacéutica en la generación de vacunas, medicamentos, en la agricultura, en el mejoramiento de los campos, de los productos agrícolas. En la ganadería también mejora las reses, por ejemplo, mejora a las aves, a el ganado, perdón, ganado porcino, a los, bueno, al ganado y a los puercos también. Se me fue el nombre de este conjunto. Bueno, pero mejora en la ganadería, mejora a las cabezas de reses, por ejemplo, para una mejor carne, más jugosa, qué sé yo. ¿Qué dijimos? Ganadería. ¿Dónde más? En la genética, pues estudia los cambios en los genes, estudia cómo se dan estos cambios para poder dar una solución, para poder jugar con estos genes, bueno, no tanto como jugar, sino mejorar estos genes, poder rectificar ciertas fallas dentro de los genes. ¿Dónde más? Bueno, esta es la parte de la biotecnología que no me gusta mucho, pero también en la biotecnología existe este color que es el negro, en donde es la producción, la creación de armas biológicas. Esta parte es la que no me gusta de la biotecnología, pero también existe y no podemos negarla. También dentro de la biotecnología existe la bioinformática, que es lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, la biotecnología abarca muchas áreas. También la biotecnología abarca el área alimenticia o la producción o la industria alimentaria, mejorando los productos que nosotros consumimos, aportando más nutrientes, mejorando sabores, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que abarca la biotecnología. Por eso les decía que la biotecnología aquí es la estrella, no porque la haya estudiado yo, sino porque realmente abarca muchas áreas. Bien, de aquí tenemos también a la botánica, que es el estudio de los organismos fotosintéticos, es decir, de las plantas, donde se estudia su forma, su modo de reproducción, en qué lugares se dan, cuáles son sus características, las especies, sus mutaciones también. La citología va a estudiar a las células, es decir, cuáles son las partes de las células, los organelos que están dentro de las células, para qué sirve cada organelo, en qué se especializan y cómo interaccionan las células entre sí. La citológica va a estudiar la genética de las células, es decir, a los cromosomas, donde se encuentran los genes para la herencia genética en los seres vivos. La citopatología va a estudiar enfermedades de las células, es decir, por qué, por ejemplo, las células comienzan a mutar y comienzan a sobreproducirse las células, y esto, ¿cómo es que ocasiona un cáncer, por ejemplo? ¿Por qué? Porque el cáncer, pues, es esta sobreproducción de células. Y esta sobreproducción de células puede ser, benigna o maligna, dependiendo. Ahora bien,
¿Dónde estábamos? La citoquímica va a estudiar la composición química de las células y sus procesos biológicos. Es decir, aquí ya se estudia más la interacción entre célula y célula, cómo se comunican a través de estos procesos biológicos, a través de estas composiciones químicas y cómo una alteración de esta composición puede llegar a afectar a las células y cómo la misma célula contrarresta estos cambios. La ecología, bueno, pues estudia los organismos y sus relaciones entre sí y con el medio ambiente. Sobre todo, pues ahorita de hecho, el día de ayer fue el Día de la Tierra. No sé cuántos de ustedes lo supieron, cuántos de ustedes lo saben. El día de ayer fue el Día de la Tierra. Y dentro del Día de la Tierra, pues se nos hace mención y se nos hace este recordatorio, ¿no? De cuidar nuestro medio ambiente. Porque así como la fauna, la flora, vive en un ambiente y se relaciona con su entorno. Asimismo, nosotros como seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno, nos relacionamos pues en el lugar en el que vivimos. Tal vez ya está muy urbanizado, pero aún así necesitamos cuidar nuestro medio, cuidar nuestro planeta. ¿Cómo? Bueno, lo más simple, con las 3 R's. ¿Recordamos qué significan las 3 R's? Sí, ¿no? Sí, es reciclar, reutilizar. Ay, no me acuerdo la otra. Okay. Reciclar, reutilizar y Reutilizar. reducir. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí con estas 3 R's, digo, no es que hagamos mucho, pero digo, si la mayoría de nosotros pensáramos así, podríamos hacer un grande cambio. Lamentablemente, también pienso que no sería suficiente. ¿Por qué? Porque el verdadero daño está dado por la industria. ¿Por qué? Pues porque contaminan los mantos acuíferos, porque contaminan los ríos, los lagos, los mares, porque tienen emisiones de CO2 y porque hay una sobreproducción. Bueno, ahí también nosotros tenemos la culpa por el consumismo. Es ahí donde debemos reutilizar, reciclar y reducir. Reutilizar, pues, no sé, lo que nosotros tenemos, la ropa, no sé, algunos objetos, algunos muebles, qué sé yo. ¿Qué les dije? Reutilizar, reducir nuestro consumo ya sea de agua, obviamente, pues el consumo de agua propio, el agua potable, pues no podemos reducirlo porque hace mucho calor, bueno, sí, las temperaturas son muy elevadas, pero no me refiero a eso. Me refiero a la reducción del uso del agua, no sé, para lavar el patio, pues no necesitamos agua limpia, podemos reutilizar la que tenemos de la lavadora, o la que tenemos de lavarropa o cualquier otro tipo de agua que tal vez ya no nos sirva para otros usos, pero para lavar el patio pues bien nos puede servir. También la reducción en el consumo de la electricidad. ¿Por qué? Por lo mismo que la generación de electricidad genera más contaminación. Asimismo, ¿qué dijimos? Reutilizar, reducir, reciclar. Reciclar que, bueno, pues tenemos varios objetos que tal vez podrían ser desechados, pero que nosotros podemos volver a utilizar o podemos darles una transformación para convertirlos en otra cosa y darles un uso mejor. Entonces, podemos hacer mucho. El punto o el caso aquí es que cada uno de nosotros tomemos conciencia, cada uno de nosotros realmente lo hagamos. Y no solo por presión, sino más bien por convicción, ¿no? Como lo veíamos en ética, por convicción. Decir, creo firmemente que si yo hago esto, estoy poniendo tal vez mi granito de arena y tal vez sea muy poco, pero lo estoy haciendo y no me estoy quedando con los brazos cruzados, por ejemplo, ¿no? De hecho, no sé si ustedes sepan por ahí que hay una placa que se puso en un lugar donde había un glacial y que ya está desapareciendo. Déjenme lo busco porque sí me pareció interesante. Deslizar, aquí está. Bueno, aquí está ya. Declaran la extinción del glaciar
Ayoloco en la cumbre del Iztaccíhuatl. ¿Sabían esto? ¿Sí? Yo me acabo de enterar, yo no lo sabía realmente. Y aquí nos dice que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, declararon extinto el glaciar Ayoloco ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, cuya ausencia impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima. Entonces, el que haya desaparecido es pues verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque impacta directamente en la disponibilidad del agua, pero también en la regulación del clima. ¿Por qué? Porque era una parte que regulaba estas dos cuestiones importantes para el ecosistema. Y la placa que pusieron ahí dice: a las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Entonces aquí, bueno, como les menciono esto, yo lo desconocía realmente, pero sí es impactante, ¿no? Porque, digo, estábamos muy enterados acerca de los casquetes polares que se estaban derritiendo, del polo norte, del polo sur, pero ahora decir, en México, los glaciares que existían se están extinguiendo gracias a el calentamiento global, ya es como que más fuerte. Digo, si lo anterior es muy fuerte, decir que los polos se están derritiendo, ahora decir que en México los glaciares están desapareciendo, pues también es como muy impactante y muy preocupante a la vez. Bueno, no sé cómo lo tomen ustedes, pero para mí sí es algo preocupante, ¿no? Bien, esto era para ver lo de ecología. Ahora, la biología también, dentro de la biología también está la embriología, que estudia el desarrollo del embrión, que es como, bueno, pues ya sabemos en el nombre, ¿no? Es el desarrollo del embrión en el embarazo. Entonces, cuáles son las etapas de gestación. La entomología va a estudiar a los insectos, así como la botánica a las plantas, la entomología a los insectos. Otras ramas de la biotecnología, perdón, se me quedó esto. Otras ramas de la biología son la epistemología biológica, donde se estudian los conceptos y modelos que apoyan a la biología, es decir, es como la parte teórica de las bases de la biología. Eso es la epistemología biológica. La etología va a estudiar el comportamiento de los seres vivos. La evolución, bueno, como su nombre lo dice, es el estudio del cambio y la transformación de las especies a lo largo del tiempo. La filogenia estudia la evolución de los seres vivos, no solamente del hombre, sino de los seres vivos. La fisiología estudia el funcionamiento de los organismos, esto va de la mano de la anatomía. La genética estudia los genes y la herencia genética, que esto también entra dentro de la biotecnología. La genética molecular, lo mismo. ¿Por qué? Porque estudia la estructura y la función de los genes, pero a nivel molecular, es decir, más adentro, más pequeño, microscópicamente. La histología va a ser el estudio de los tejidos, también va de la mano de la anatomía. La histoquímica estudia la composición de células y tejidos y de las reacciones químicas que se desarrollan en ellos con ayuda de colorantes específicos. Y esto de ayuda de colorantes específicos, yo les puse aquí una imagen de estas células. Estos 4 cuadros que dicen A, B, C, y bueno, aquí ya no se ve la D, pero acá estaba la D. Son diferentes células y tejidos del cuerpo de los seres vivos que a simple vista, o más bien, si no le pusiéramos algún colorante como Lugol, como azul de metileno, estos son algunos colorantes que se utilizan para poder visualizarlos bajo el microscopio, no se verían de estos colores, más bien se verían sin color, o quizás ni siquiera se distinguirían las membranas de las células, los núcleos o su morfología.
Pero gracias a estos colorantes, bueno, nosotros podemos visualizar esta morfología, cuál es su forma, de dónde a dónde abarcan y cuáles son sus dimensiones. Esto es gracias a la histoquímica, en donde se utilizan estos colorantes específicos. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, vamos a ver. No, ¿alguien me decía algo? ¿No? Ok, bien, entonces vamos a ver otras ramas de la biología y me parece que ya son las últimas. Sí, ya son las últimas. Entonces, las últimas ramas de la biología van a ser la inmunología, que es el estudio del sistema inmunitario de defensa. Es decir, pues nuestro sistema inmune, el que nos defiende de los agentes patógenos y que reconoce a estos agentes patógenos, los marca. ¿Para qué? Para que vengan otras células más grandes y los puedan fagocitar o, bueno, se los puedan comer. ¿Para qué? Pues para que no hagan daño al organismo vivo, ya sea el ser humano, ya sean animales, ya sean plantas, ya sean virus, bacterias. Ah, no, los virus y las bacterias no tienen como tal este sistema inmune. Más bien ellos mismos con mecanismos diferentes se protegen de otros patógenos. Bien, la micología, esta es una rama muy bonita y que también está dentro de la biotecnología, pero en forma de microbiología. La micología es el estudio de los hongos. Aquí les pongo esta imagen. Vean qué hermosura de hongos existe. Y no son todos los que existen. Hay muchas más formas, pero también algunos, o la mayoría de estos hongos, pues no son tan amigables. Más bien, producen ciertas sustancias que son alucinógenas y otras tantas que te pueden matar. Pero también hay hongos que nos ayudan a los seres vivos. ¿Por qué? Porque producen estas sustancias que matan, por ejemplo, bacterias. ¿Para qué? Pues para defenderse de las bacterias y estas sustancias que ellos producen, nosotros las ocupamos para los antibióticos. Así, nosotros lo ocupamos para los antibióticos. Por ejemplo, la penicilina viene de un hongo llamado penicillium. Entonces, nosotros ocupamos estas sustancias que producen los hongos. Y bueno, su morfología es impresionante, su mecanismo también es impresionante para la subsistencia. Y de aquí también la biología estudia, o más bien otra de sus ramas es la microbiología, que estudia los microorganismos. La microbiología también es una rama muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque estudia los microorganismos, como ya habíamos dicho, las bacterias, los virus, los hongos, las levaduras, estudia a nivel microscópico para saber cómo son sus mecanismos, cuáles son los metabolitos que producen y cómo les ayudan para defenderse y cómo estos metabolitos pueden ayudarnos a nosotros los seres vivos para defendernos también. Ahora bien, la organografía estudia a los órganos y a los sistemas. La parasitología estudia a los parásitos. La paleontología estudia los organismos que vivieron en el pasado, esto lo sabemos muy bien. La taxonomía clasifica y ordena los seres vivos, esto es más de clasificación, de estar nombrándolos, de saber cuál es su especie, su género. En la virología va a estudiar a los virus. También la virología es una rama muy, muy impresionante, muy bella. ¿Por qué? Porque estudia los virus, cómo estos virus, si bien es cierto, aún no se tiene un consenso en si son o no son seres vivos, pero actúan como un ser vivo. ¿Por qué? Porque se plantan ahora sí que en otro ser vivo, y a partir de ahí ellos viven o ellos se reproducen o ellos se alimentan para poder subsistir. Maestra, Entonces, dígame. Un virus sería como un simbionte que necesita estar apegado a otro ser vivo para que subsista. Podría decirse así. ¿Por qué? Porque sí, por ejemplo, los virus se pueden introducir a una bacteria. Aprovechan el mecanismo de la bacteria para alimentarse a ellos mismos, a los virus.
y para poder tener un ciclo de reproducción. Y cuando ya se reprodujeron y cuando ya aumentaron su número, entonces matan a la bacteria o bueno, hacen que explote, salen los virus y van en busca de otros seres vivos para que para hacer lo mismo y reproducirse y reproducirse y reproducirse y ser más y más y más. Entonces, se podría decir que sí, pero aquí no es una relación ganar-ganar. Más bien es una relación únicamente ganar y la otra parte pues pierde. ¿Sale? ¿Respondí su duda? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Auri? Sí, sí. Ok. Y ya por último, la zoología. La zoología, bueno, pues estudia los animales. Así de sencillo. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, Miss. ¿No? ¿Ninguna? No. Correcto. Bien, entonces veamos. Pasamos a las biomoléculas. Las biomoléculas, como su nombre lo dice, son compuestos químicos que conforman a la materia viva. Las biomoléculas también a las biomoléculas también se les conoce como macromoléculas o como moléculas de la vida. Así que si les dicen macromoléculas, moléculas de la vida, biomoléculas, estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora bien, las biomoléculas están basadas principalmente en la composición, o bueno, su composición es principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El famoso CHONS, que ¿se acuerdan que eso fue pregunta del maratón, del rally? Sí, de hecho yo me acordé de esa respuesta por esta opción. Exacto, CHONS. Exactamente eso. Entonces, como ustedes saben, los seres vivos estamos compuestos por estos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, el famoso CHONS. Las biomoléculas, al ser moléculas de la vida, al ser la base de la vida, pues están compuestas por estos elementos, por estas moléculas también. Claro, principalmente están compuestas de carbono. Ese es el principal componente. Obviamente también dentro de los enlaces del carbono pues vienen el hidrógeno y también viene el oxígeno, el nitrógeno y en algunas biomoléculas existe el azufre y el fósforo. No en todas, en algunas. Pero en todas sí existe el CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esas en todas las moléculas. Biomoléculas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Sí, no? ¿Ninguna? ¿No? Bien. Entonces vamos a quitar esto. Y vamos a comenzar vamos a comenzar viendo de qué está compuesta la materia viva. La materia viva, como ya vimos, está compuesta por, primero que nada, bioelementos. Estos bioelementos van a ser primarios o secundarios de acuerdo a su abundancia. Los secundarios van a venir siendo los oligoelementos, es decir, aquellos que están en menor proporción en los seres vivos o que su proporción es muy pequeña en comparación a los bioelementos primarios. Ahora bien, tanto los bioelementos primarios y secundarios establecen enlaces químicos entre sí para formar, ahora sí, las biomoléculas. ¿Cuáles son los bioelementos? Bueno, pues los bioelementos, los primarios son los CHONS que acabamos de ver, y los secundarios pues ya viene siendo el zinc, el potasio, el hierro, viene siendo, ahí se me olvidó, el boro, magnesio, también el manganeso, vienen siendo otros elementos, pero que se necesitan en menor cantidad. ¿Por qué? Porque si los tenemos en mayor cantidad, pues puede traer ciertas consecuencias adversas, como intoxicaciones, como incluso la muerte. Entonces,
Sí los necesitamos, pero en menor medida. Y los bioelementos primarios como el Chomsky, esos los necesitamos en grandes cantidades. Bien, sabiendo esto, ahora sí, estos bioelementos van a formar biomoléculas. Las biomoléculas van a tener funciones estructurales, energéticas y dinámicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Las biomoléculas van a ser del tipo inorgánico y del tipo orgánico. Las biomoléculas inorgánicas van a ser el agua y las sales minerales. Eso es lo principal. Agua y sales minerales. Mientras que las biomoléculas orgánicas van a ser los glúcidos o carbohidratos, también se le conoce como glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sale? Son 4 principales biomoléculas orgánicas y 2 biomoléculas inorgánicas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? Sí, no, ninguna, muchas. No. ¿No? Correcto, entonces, hasta aquí por el día de hoy.